Vea pues, hoy sí vamos a preparar una ensalada fresquita, jugosa y con un sabor tan espectacular que apenas uno la prueba queda antojado de volverla a hacer al otro día. Inicio esta exquisita ensalada con media cebolla de huevo roja. Esta la limpio muy bien, luego la corto en plumas delgadas y finas. Vea pues qué belleza de ingrediente. A mí la cebolla roja me gusta muchísimo en ensaladas porque aporta color, frescura y un sabor suavecito que combina perfecto con el mango. Y cuénteme pues aquí en comentarios, ¿ustedes son de mucha cebolla en la ensalada o apenas poquitica? Sigo ahora con un pepino europeo. Este lo lavo muy bien, lo corto a la mitad y luego lo corto a lo largo. Posteriormente lo corto en medias lunas. El pepino aquí queda espectacular porque aporta frescura y una textura crocantica demasiado rica. Bueno, pues ya que está aquí tan juicioso viendo esta preparación, aproveche este ratico y suscríbase ahí mismito. No deje que ese botoncito pase desapercibido, que él también quiere atención. Hágale clic con confianza, sin pensarlo tanto, que así se queda cerquita de todas las recetas ricas que subimos cada día. Voy ahora con un mango maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro toda su cáscara, lo corto en rodajas y luego lo corto en bastones. A mí este ingrediente me encanta porque el mango le aporta una dulzura natural deliciosa sin necesidad de usar azúcar. ¿Ustedes prefieren el mango bien maduro o un poquito pintón para las ensaladas? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Paso ahora a un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este previamente seleccionado y bien lavado lo corto muy finamente. En una ensaladera combino todo, por lo tanto agrego el mango, la cebolla roja, el pepino y el cilantro fresco. Ahí mismo directamente en la ensalada agrego el aderezo, por lo tanto añado el jugo de un limón, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Finalmente, con una cuchara grande mezclo todo asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Este paso hay que hacerlo suavecito para que el mango conserve su forma y todo quede bien bonito. Sirvo y a disfrutar. Vea pues qué ensalada tan sencilla y tan elegante al mismo tiempo. Perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes blancas o incluso para comer sola porque queda demasiado fresca y livianita. Bueno pues familia del canal de las ensaladas, espero que esta receta les guste muchísimo. Si llegaron hasta aquí, déjenme un mango en los comentarios para saber quiénes vieron el video completo. Compartan esta receta con esa persona que siempre dice que las ensaladas son aburridas para que vea que no tienen idea. Y hágale pues, suscríbanse al canal, regálenme un me gusta y activen la campanita para seguir compartiendo recetas fáciles, rápidas y bien sabrosas. Cuéntenme también, ¿ustedes con qué acompañarían esta ensalada? ¿Le agregarían otro ingrediente o así ya quedó perfecta? Los leo pues.